Bendiciones para todos, queridos hermanos participantes del diplomado de la Diócesis de Trujillo, catequistas, discípulos de Jesucristo en la renovación de la tarea evangelizadora de la Iglesia. Sean bienvenidos a esta última parte del quinto módulo de nuestro diplomado. En este caso, una microclase que viene a ser más que todo un compartir una experiencia. Tengo a bien compartir con ustedes vivencias que me hablan de la experiencia de la consubstancialidad de Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo. Tengo a bien con ustedes compartir experiencias que a lo largo del ejercicio de mi ministerio y sobre todo cuando ya estaba en la fase final de mi proceso de formación para el sacerdocio ministerial, para participar en plenitud o en este caso en el grado de presbítero del sacerdocio ministerial, pues viví y compartí en el último momento de mi formación sacerdotal. Pero antes de entrar en materia, quisiera que invoquemos juntos la acción del Espíritu Santo, ese que ha desbordado la vida de la Iglesia con tantos dones y con el cual hemos podido compartir la experiencia de el encuentro provincial de coordinadores de catequesis, quienes pudimos participar, hermanos de Barinas, hermanos de Trujillo, que están en este diplomado y que pues fue una experiencia renovadora. Vemos cómo el Espíritu Santo sigue obrando en el seno de su iglesia. Y por eso quiero con ustedes iniciar este momento invocando a aquel que nos congregó, que nos llamó, quien nos hizo la invitación de hacernos partícipes de esta tarea evangelizadora. Derrámate, oh Espíritu Santo, en nuestros corazones, derrámate, Señor, en nuestras vidas para que podamos obrar, actuar en conformidad con tu proyecto de salvación. Hemos vivido, hemos compartido, hemos tenido muchas experiencias gozosas y por eso nos alegramos porque has estado presente en nuestras vidas y nos has llamado. Pero también nos colmas con tus 7 sagrados dones para que renovados por ti podamos dar lo mejor de nosotros en esta tarea de evangelización, en esta renovación de la iglesia. Ahora ven a iluminar nuestros entendimientos y a fortalecer nuestras voluntades. Ven a mostrarte, Señor, presente en nuestra historia. Espíritu Santo, derrámate copiosamente entre nosotros y enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, nos corresponde ahora ir entendiendo, como decíamos, lo que se refiere a la consubstancialidad de Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo. Y viene a mi memoria aquellos últimos momentos, las últimas semanas de mi proceso de formación sacerdotal. Estudiaba en el Seminario Palafoxiano de Puebla, en México, lo que entonces llamábamos la Sagrada Teología. Y allí, en el Seminario de Puebla, se hace para obtener el bachillerato en Sagrada Teología un examen final que se supone condensa todo lo que hemos estudiado, hemos compartido durante el proceso de formación académica en la teología en un tema específico, un tema particular. Y a partir de allí, con 4 profesores haciendo un examen final, el examen de Universa Teológica, pues éramos interpelados en ese tema y en cualquier otra rama de la Sagrada Teología. Nos podían preguntar de cualquier cosa y para ello teníamos que estar preparados. Pero el tema que yo pude presentar fue precisamente el tema del bautismo. Para mí era un tema que significaba mucho. Yo ya había sido ordenado diácono, había ya bautizado a varios niños en el apostolado de fin de semana
y de diciembre a mayo, pues ya había tenido esa experiencia de poder celebrar el sacramento del bautismo allá en México. Y bueno, fue para mí significativo preparar ese examen final desde la dimensión trinitaria, desde la comprensión de lo que hace en nosotros el bautismo. Y recuerdo muy bien que partí del libro del Éxodo, en el capítulo 14, cuando se habla del paso del Mar Rojo, el pueblo de Israel que es liberado y al pasar por las aguas, pues alcanza la liberación. Claro, esto no tiene mucho que ver tal vez en lo que hoy vamos a compartir. Simplemente hago mención porque me parece que allí en esa historia de la salvación encontramos el punto de partida de la promesa de Dios, una promesa de salvarnos, la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario no perder de vista esa historia. Si nosotros no tomamos en cuenta la historia, dicen algunos que tenemos la tentación de volver a cometer los mismos errores. Y bueno, es necesario partir de esta historia bíblica, la historia de un Dios que después de la caída del hombre ha buscado siempre rescatarlo. Dios Padre, Dios Creador, ha querido siempre buscar devolver la amistad con el hombre, devolverle esa amistad primaria o primera que se había perdido por la desobediencia del hombre hacia Dios. Y en esa promesa o en ese deseo de Dios vamos encontrando momentos de promesa con Abraham, el padre de la fe, con el cual Dios ha querido, luego del diluvio, con el cual quiso establecer una alianza con su pueblo de no volver a destruir la humanidad, purificarla con las aguas del diluvio. Con Abraham Dios escoge a un pueblo suyo, un pueblo con que quiere mantener un vínculo. Y en Abraham Dios quiere mostrarse un Dios celoso, un Dios de amor, un Dios de su pueblo y para su pueblo. Y el pueblo respondería a Dios siendo fiel a esta promesa. Yo seré para ti tu Dios y tú serás para mí mi pueblo. Luego de Abraham encontramos a Moisés, que nos muestra a ese Dios por medio de Moisés, ese Dios que por medio de Moisés busca la liberación del pueblo y ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y quiere actuar, quiere mostrarse el Padre Creador. El primer acto de la autocomunicación de Dios es la creación, pero desde la creación Dios se ha mostrado como un ser cercano, como un ser amigo, como un ser que está justo con su pueblo. Y luego encontramos otros pasajes bíblicos donde a través de los relatos descubrimos a Dios cercano con su pueblo, por ejemplo, con David. Y en medio de las batallas y las luchas desde David, pasando por Salomón y todos los reyes de Israel, Dios ha estado presente para dar liberación, para mostrarse un Dios celoso con su pueblo, que cuida de él, que hace con su pueblo una alianza y se muestra siempre solícito para este pueblo. Luego pasamos a la historia del pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel en Cristo. El profeta Juan, o Juan el Bautista, el último de los grandes profetas, nos revela luego al Mesías Salvador, señala al que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está anunciando que el reino de Dios está cerca y señala a Jesucristo como el enviado del Padre, el Mesías o el ungido, el Cristos, el ungido del Señor que viene a cumplir la promesa. Y Cristo Jesús en el bautismo en el Jordán, pues manifiesta cómo Dios está obrando en medio de su pueblo. Y quisiera que buscáramos también en la Sagrada Escritura, pues ese momento del bautismo. Quisiera que ustedes puedan en cualquiera de los evangelistas
encontrar es el bautismo de Juan. Cuando dice la palabra de Dios, estoy leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 9 al siguiente, al 11. En aquel tiempo vino Jesús de Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y el Espíritu bajando sobre él como una paloma. El Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo querido, mi predilecto. Y allí se está manifestando, se está mostrando el plan de amor de Dios y la consustancialidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este nuevo pueblo de Israel, el que en Cristo será rescatado y que será mostrado a las multitudes, ya desde el bautismo en el Jordán, va visualizando la consustancialidad. El Espíritu Santo viene sobre el ungido del Señor y la voz del cielo se escucha: este es mi Hijo, mi predilecto. Y esto es necesario entenderlo así, asumirlo así. En Jesucristo se nos da la autorrevelación de Dios como el Redentor. Dios, en Padre de amor y de misericordia, el Creador de todas las cosas, ha querido enviar a su Hijo consustancial al Padre para dar libertad en plenitud a su pueblo, para cumplir su promesa de estar siempre con su pueblo, ese pueblo que estaba siendo oprimido, subyugado, no solamente por el Imperio Romano, sino también por el cumplimiento legalista de los preceptos o normas del pueblo de Israel, nada más un cumplimiento exterior. Y ese pueblo que clamaba, que suplicaba nuevamente a Dios, es escuchado y es enviado Jesucristo, el ungido del Señor, para revelarnos al Padre misericordioso, para mostrarnos la predilección del Padre de amor que ha querido hacerse cercano. ¿Y cuánto sabemos de Jesucristo en la Sagrada Escritura? Hacía milagros, caminaba, actuaba, predicaba, anunciaba el reino, hasta llegar en el momento cumbre a su entrega por toda la humanidad. Desde el momento de la cena pascual, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, y luego pasando por la agonía en el huerto, pasando por el suplicio del juicio y del Calvario, hasta llegar a la muerte y resurrección. Esto que confesamos en nuestra fe, lo estamos encontrando también en Jesucristo, quien se hizo hombre para redimir a los hombres y devolvernos la amistad con Dios. Cuán grande es Jesucristo, que ha manifestado su poder y su gloria, dándonos o revelándonos al Padre y dándonos el don precioso del Espíritu Santo. Y con esto vamos notando en la historia de la salvación el proyecto de amor de Dios. Es allí donde entonces, con la promesa del Espíritu Santo, surge la iglesia. Es la iglesia la que hace presente al Espíritu Santo cada día. Y quiero precisar esto que estoy diciendo. Una vez que Jesús ha resucitado, una vez que Jesús asciende al cielo, nos hace la promesa: les enviaré el abogado, el Paráclito, el que les revelará la verdad plena. Y es el Espíritu Santo el que desciende en Pentecostés sobre su iglesia. Esta iglesia que ha caminado durante 2000 años, esta iglesia que celebra día a día a Jesucristo presente en la Eucaristía, esta iglesia que va obrando, que se va manifestando entre los hombres. Es la misma iglesia que día a día debe hacer presente el plan salvador de Dios en el anuncio del querigma, recordando siempre en este primer anuncio el plan de amor de Dios, pero no un primer anuncio que ha quedado a la distancia, sino un primer anuncio que está constantemente presente entre los hombres y que se renueva para llevarnos a un proceso de identificación con Cristo y luego sí insertarnos en la comunidad cristiana, donde debemos hacer presente el reino de los cielos.
bajo la guía, bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo notamos esta consustancialidad con el Padre y el Hijo? Porque el Espíritu Santo nos impulsa en la búsqueda de la santidad. El Espíritu Santo nos sostiene, el Espíritu Santo nos vivifica, nos santifica, nos llena de vida. El Espíritu Santo nos revela las verdades del amor de Dios. Y aunque no es una revelación así manifiesta en lo individual, como una especie de déjà vu, es la revelación de Dios con su pueblo, que a cada uno lo llama, le muestra ese infinito amor. Perdonen que te lo plantee de este modo, pero es que lo que voy viviendo es así. No es una revelación en profundidad de conocimientos teológicos lo que yo he experimentado. Es sobre todo la revelación del infinito amor de Dios, que a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, me ha llamado, me ha escogido y me ha dado una vocación específica. En mi caso, la vocación al sacerdocio ministerial y la vocación común de todos los fieles a la santidad. Y debo cada día irme acercando a la contemplación del misterio de Dios, quien nos ha revelado a un Padre que es amor y misericordia, que siempre está atento de su criatura y que diariamente el Señor actualiza su plan de amor, haciéndose presente en la Eucaristía para darse como alimento para todos los hombres, y que a través del Espíritu Santo viene a iluminar mi inteligencia y a fortalecer mi voluntad para que siga obrando, para que siga construyendo la iglesia que está viva, la iglesia que está presente no tanto en sus estructuras jerárquicas, sino que está presente en cada uno de sus bautizados. Bien, se ha predicado mucho allí en medio de algunas estructuras eclesiales que Dios nos ha hecho seres sociales y Cristo nos hace iglesia. Pero el Espíritu Santo es el que nos impulsa para que demos razón de nuestra esperanza, como nos recuerda San Pedro en su primera carta, que estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza cristiana. Con todo esto, vamos descubriendo entonces, vamos notando la consustancialidad del Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, en una de sus catequesis y en su esfuerzo por aplicar, por explicar, por corregir, por actualizar el catecismo de la Iglesia Católica, hablaba de los tres amores. El amor de Dios Padre, que se ha manifestado a todos los hombres y que ha querido darse o revelarse a todos los hombres como un Padre atento de su criatura, y que nos ha dado el segundo amor, el amor del Hijo, el Hijo que se hace presente para que obedeciendo al Padre pueda cumplir la promesa, esta promesa de salvación, la promesa de liberación de los hombres. Y con el Padre, con el Padre, el Hijo nos hace la promesa del Espíritu Santo, que es el amor de Dios manifestado en nuestro tiempo, un Espíritu Santo que se ocupa, que se preocupa, que nos asiste a todos nosotros con su gracia. Tres amores indivisos, pero mostrándose en una sola expresión a toda la humanidad, el amor. Por eso, con cuánto amor Dios ha amado al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Dice textualmente: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Así pues, hermanos, vamos descubriendo, vamos notando el actuar de Dios en la consustancialidad. Y esta consustancialidad es lo que vamos a ir compartiendo con nuestros interlocutores en el proceso catequético, en esta iniciación en la vida cristiana, para que ellos, descubriendo a Dios como un Dios de amor y de misericordia, puedan reconocerle, puedan obedecer su proyecto de salvación,
puedan realmente entonces entender lo que significan los mandamientos, que no son simplemente normas que hay que cumplir, sino la propuesta, un proyecto de vida que se puede hacer real para irse santificando. Y en el Hijo encuentran la esperanza, encuentran la razón de poder amar también al Padre, así como el Hijo ha amado al Padre. Y en ese sentido, identificados con Cristo Jesús, pueden seguir caminando, anunciando la buena noticia del reino a todo hombre y mujer que necesita nuevamente la predicación, el anuncio querigmático de que Dios es amor y que a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, nos ha enviado a su Hijo para rescatarnos del pecado y de la muerte. Ese amor de Dios que nos purifica y que nos invita a la conversión para que, renovados por la acción del Espíritu Santo, sigamos siendo una iglesia viva, una iglesia discípula misionera. Y en este proceso de configuración con el Señor, este proceso de corte catecumenal, ir comprometiéndonos, ir entendiendo el significado de nuestro bautismo, que no fuimos bautizados simplemente para estar anotados en un libro de registro bautismal en las comunidades parroquiales donde fuimos bautizados, sino que ese sentir de bautizados, quiero decir, ese sentido de bautizados nos comprometa día a día en la transformación del orden social, para que en ese orden social apliquemos los criterios de Cristo, con quien nos vamos identificando, que podamos tener un proceso de cambio, de transformación, ciertamente, pero que nos lleve al compromiso renovado con la iglesia. Una iglesia que está esperando de nosotros y junto a nosotros poder hacer presente el reino de los cielos. En medio de esta iglesia estamos todos convocados a trabajar. El Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, catequistas, todos los bautizados estamos llamados a hacer presente el reino de los cielos en el seno de la iglesia. Por eso decía el Papa Pablo VI, tarea esencial de la iglesia es evangelizar. Evangelii Nunciandi, en el capítulo, el numeral 14 o 16, el Evangelii Nunciandi, tarea esencial de la iglesia es evangelizar. Y el directorio para la catequesis nos orienta, todo él precisamente a la evangelización, a actualizar el evangelio de Jesucristo en medio de los hombres. Gracias por haberme escuchado, por ser ustedes también partícipes de esta alegría, de sentirnos renovados por la acción del Espíritu Santo y conocer la consustancialidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que en nuestro proceso catequético vayamos dando razón de nuestra esperanza. Quisiera, yo sé que las evaluaciones que hemos estado compartiendo, que hemos estado haciendo con ustedes, pues ocupan su tiempo y se esmeran, y quisiera que puedan brevemente, en media cuartilla, no más, una hoja máximo, escribir de su propia experiencia, de su propia cosecha, como decimos en criollo, puedan ustedes relatar el cómo han vivido esta experiencia de un Dios trinitario. ¿En qué han encontrado o en qué han descubierto la experiencia trinitaria en sus vidas, en sus corazones? Así como yo más o menos he narrado aquí con ustedes, pues medianamente desde mi experiencia, cómo comprendo el misterio trinitario, y yo personalmente he ido descubriendo la acción trinitaria en mi vida, sobre todo desde el bautismo. Por eso comencé diciendo que mi trabajo, mi esfuerzo, mi estudio académico, al final, la última evaluación de mi proceso de formación, partió del bautismo, y día a día sigo descubriendo la presencia de Dios uno y trino desde mi condición de bautizado. Y como bautizado, hoy sacerdote, dando razón de mi esperanza. Que Dios te bendiga, y espero entonces tu trabajo, tu experiencia, que me compartas esa confidencialidad de tu corazón, de cómo has encontrado o has descubierto la presencia trinitaria en tu vida.
Dios te bendiga.